Rodrigo, se te escucha muy bien. Adelante, cambio. Bueno, tal como se coordinó, voy a dar a conocer unas ideas para que posteriormente se puedan comentar entre todos. Primero que todo, ayer una reunión con gente de célula de Guatemala en la cual se conversó el estado actual del Foro Liberal de América Latina, que en síntesis comenzó en febrero con 11 tesis, que es la agenda para este año 2016. Y ya estando a mitad de año, la intención del que habla es poder comentar el estado de situación, digamos, de lo que se está viendo hasta el momento y cómo podemos continuar el resto del año para ver si se cumple o no esta agenda. Cambio. Bueno, continúo entonces. eh, Principalmente estando a mitad de año, viendo todo lo que hemos hecho en redes sociales, ya se había levantado anteriormente una página web, Daniel Cordero levantó una página web del Foro Liberal de América Latina, se levantaron redes sociales, Twitter, Facebook, el hashtag de las 5 reformas que fue llevado muy bien por los hermanos venezolanos en las redes, y multiplicando las 5 formas, pero también yo quiero tratar de ser crítico, mirar así, creo que si bien es cierto, estamos bien avanzados, pero pienso que preguntarnos cómo podemos concretar una oportunidad, ya que es responsabilidad de todos nosotros, concretar digamos, las 5 reformas en este año, y si no nos presenta como una amenaza, ya que si no llegamos a concretar lo que son las células del movimiento, vamos a tener, digamos, problemas, digamos, y que debemos mitigar esta amenaza que es el no concretar. O sea, tenemos una tremenda oportunidad en estos momentos de poder visualizar cómo vamos a concretar esta idea de las 5 reformas, pero también es una amenaza si es que no llegamos a concretar. O sea, no estamos condenados al fracaso si es que no concretamos. En ese orden de ideas, hay ideas que se me vienen a la mente que debemos ser simples, sencillos. Las 5 reformas, un mensaje muy sencillo, muy simple, que pega fuerte y que es fácil de dar a conocer. Entonces está bastante bien eso. Pero también requerimos de un plan. Ese plan debemos trabajarlo entre todos. La idea que planteé la semana pasada y que lo conversamos en redes sociales es que quizás deberíamos tener, y ahí Isaí Guerrero dio una idea ahí en el grupo WhatsApp, que es que debemos concretar una coalición de partidos liberales, ¿ya? ¿Por qué motivo? Porque pensando en una estrategia que se llama estrategia de océanos azules, ¿ya? Pensar que hoy en día la política se mueve en entornos que son todos, digamos, todos sabemos de qué se trata, sabemos que tenemos que armar movimientos, partidos, etcétera, pero con escenarios que se nos vienen, que son de aumento de complejidad por la información, la globalidad, entornos multiculturales, la virtualidad de los equipos y un pensamiento global, etcétera, etcétera, etcétera. Debemos plantearnos a buscar otro tipo, otra forma de hacer política. No solamente esta formalidad de partido político, etcétera, los movimientos. A lo mejor tenemos que buscar otra forma, que es lo que yo creo y estimo que nos da la célula 5R. O sea, partir con célula 5R, movimiento y partido. Pero lo que no habíamos, eso lo habíamos hablado antes, pero lo que no habíamos hablado antes es el tema de tener un partido liberal latinoamericano. Y eso creo que es un tema importante que debemos hablarlo, porque si llevamos 8 años con la experiencia de Perú Nuevo, si visualizamos un plan estratégico a 20 años, ya ganamos 8 años con Perú Nuevo. Nos quedan 12 años. 12 años que pueden pasar muchas cosas. Por lo cual, creo que para poder concretar, tenemos que aunar esfuerzos y poder concretar un partido liberal latinoamericano. Y eso es lo que pongo en la mesa, digamos, para ver qué opinan ustedes. Cambio. Ok, muchas gracias, Rodrigo. Eh, Terminaste tu exposición, digamos, de momento, ¿no? Cambio.
Así es, profesor, cambio. Ok, perfecto. Entonces, si se me escucha bien ahora, yo voy tengo algunas cositas aquí. Bueno, en primer lugar, para los nuevos, bienvenidos. Aquí somos como en Alcohólicos Anónimos, ¿ok? Los nuevos son las personas más importantes en la reunión. Así que, muy bienvenidos los nuevos, ¿ok? Bueno, acuérdese de una cosa, que nosotros habíamos empezado esto hace 18 sesiones como un tipo curso aula virtual. Hoy tocaría el tema 18, que es el tema, sí, a ver, perdón, que estoy un poco, ya va. No, perdón, es que me pierdo con los números, ya va, un momento. Ajá, aquí está. El 19, que es marxismo cultural, sí. El 19, marxismo cultural. Y el miércoles que viene, 20, la tarea política. Así que por eso ya terminaríamos ese especie de como de curso. Yo le voy a pedir, bueno, de aquí hasta la semana que viene tenemos, porque es un compromiso. Yo una vez... ya hice una vez un curso y después se derivó en otra cosa y la cosa salió muy bien, pero después me reclamaron que no había terminado el curso y qué sé yo. Bueno, y se armó un lío. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de marxismo cultural, que es el tema número 19, y el 20 es el miércoles que viene, hablaremos de la tarea política, que es el número 20, ¿ok? Por eso, y engancha perfectamente, ya Rodrigo está avanzando un poco sobre eso y por eso yo le pedí por favor que nos participara hoy. La cosa de la célula de Guatemala va perfecto. Hicimos ayer una reunión Esquipe, Rodrigo y yo, con Jorge y los demás del grupo de Guatemala, Raymond Vernon, Pepe Romero, Amézquita y los demás del grupo de Guatemala. Eso va muy bien. En Perú vamos muy bien porque hoy no puede venir Claudio porque se demoró en el centro, está en una galleta de tráfico por ahí, me imagino. No puede venir, pero vamos muy bien porque ya hubo una entrevista con Mario Ghibellini. Mario Ghibellini es uno de los 3 autores del libro El Otro Sendero. Con el libro El Otro Sendero, que algunos de ustedes conocen, el libro de Hernando de Soto. Bueno, el libro... Hernando de Soto fue uno de los 3 autores, los otros 2 fueron Enrique Gersi y Mario Ghibellini, pero después Hernando de Soto les robó a Ghibellini y a Gersi les robó el crédito y desde estamos hablando de hace como 20 y pico de años, no se hablan, en fin, cosas entre los liberales, cosas para variar, ok, nada raro. Entonces, Mario Ghibellini es ahora, bueno, desde hace muchos años ya es periodista, tiene programas en radio, en televisión, escribe también, es una persona de cierto peso y se interesó mucho por la carta que tiene Claudio que hicimos sobre lo que Pedro Pablo Kuczynski, hoy día presidente, había... el libro que había editado en el año 2003 con el economista John Williamson. No sé si está McLean aquí. Claudio Sola está conectado. Bueno, perfecto. Quería decir para los que no conocen, con Claudio hicimos una cartita refiriéndonos al siguiente hecho. El Perú tiene que saber, pero no sabe todavía, el Perú tiene que saber que en el año 2003 el que hoy es presidente, Pedro Pablo Kuczynski, uno de los economistas emblemáticos del neoliberalismo en América Latina, coeditó un libro junto con John Williamson, que es el autor del Consenso de Washington. O sea, estamos hablando de la gente que inventó el neoliberalismo.
¿ok? Y ellos hicieron un libro en 2003, Kuczynski, coeditado con John Williamson, en el cual intervenían otras personas, entre ellas el argentino López Murphy. ¿Quién es el primero? ¿Quién tiene alguna intervención? Ya sé, las intervenciones son para hacer preguntas, formular dudas, comentarios, experiencias, objeciones, observaciones, en fin, lo que cada quien tenga en el bolsillo. Cambio y escucho. ¿Quién va? Sí, buenas noches, profesor. América de Venezuela. Yo quisiera saber, bueno, que Rodrigo nos explicara un poco cuáles son las estrategias y los pasos a seguir para la creación del Partido Liberal Latinoamericano. Me parece una estupenda idea y bueno, creo que debemos empezar a trabajar en eso y marcar funciones, ¿no? Dentro de los colaboradores aquí que estamos todo el tiempo por aquí, por WhatsApp. Y con usted, profesor, referente a la nueva sala que quiere crear, deberíamos publicar eso también en Facebook, ya que aquí ahorita habemos 20 personas, en Facebook somos muchísimos más, incluso en WhatsApp. Y quisiera saber cuáles son las limitantes que tenemos por acá, que no tenemos en esa sala. No conozco esa aplicación que usted está diciendo, para que también nos explique un poquito. Bueno, básicamente eran esas mis inquietudes. Cambio. Bueno, en serio es bueno, pero de vez en cuando se corta, se cae, no es fácil. En las otras, la más común se llama AnyMeeting, AnyMeeting, y cuesta, como digo, entre 20 y 50 dólares, pero eso sí hay que saber operarla. No es que sea difícil, pero yo no sé. Ahora, si no se consigue, bueno, seguimos por acá, no hay ningún problema, ¿ok? Rodrigo, te escuchamos. Cambio. Hola a todos. Bueno, la estrategia, tal como lo hablamos con Isaí Carrero en el WhatsApp, apuntar netamente a la simplicidad, ¿ya? Por ejemplo, el profesor ahora está proponiendo cambiarse de sala, que está estupendo, súper bien, pero no tenemos el soporte logístico para poder decir, el profesor, por ejemplo, tiene una idea, o cualquiera de nosotros tiene una idea, ya, cambiarnos de sala a la sala tanto, pero no tenemos soporte logístico. Creo que el Partido Liberal Latinoamericano, si lo tuviéramos, digamos, podría servir para eso, para tener todo solucionado, porque ahí estaríamos presentes, habría distintos tipos de niveles de participantes, voluntarios, simpatizantes, gente que sea, quizás hacer una carrera profesional dentro del partido, que sea de carrera, que se forme, etcétera, líderes, más la gente que postula a cargo de elección popular. Entonces, tal como lo hablábamos con Isaí Carrero, que planteó, claro, la base tiene que ser la célula 5R. Posteriormente, subiendo de nivel, el movimiento 5R y posteriormente el Partido Liberal. Ahora, él planteaba una coalición de partidos liberales, ¿ya? Ese quizás podría ser un nombre, pero esto está, digamos, tirado sobre la mesa, esto hay que trabajarlo, hay que recibir opiniones, pero en síntesis eso, poder tener un soporte que nos permita desarrollar distintas ideas y todo con soporte logístico, que no tenemos plata, no tenemos dónde quedarnos, etcétera. Por ahí va la idea, pero hay que desarrollarla mucho más, obviamente. Cambio. Claro, ahora, por si alguien no se dio cuenta, yo lanzo lo del cambio de sala un poco como desafío, ¿no? Porque, para no estar hablando en el aire, porque ¿qué potencialidad tenemos de concretar la idea del Partido Latinoamericano? Bueno, si no podemos concretar, alquilar una sala de meeting o de alguna tipo de eso, me parece que no. ¿Ok? Entonces es un poco desafío. A ver si podemos encontrar a alguien que, porque a la hora de ponerse, la gente empieza a buscar razones para excusarse, ¿ok? Entonces es un poco desafío. Si podemos cambiar de sala, entonces ahí en una sala más grande, mejor,
Y ahí podemos hablar de un partido latinoamericano. Yo creo que hay un ejemplo como se organizó, por ejemplo, en toda América Latina el APRA. Podemos hablar de eso. Yo puedo resumir más o menos en 10 minutos cómo fue ese asunto, pero si no podemos encontrar, ir resolviendo problemas, sobre todo problemas logísticos, técnicos, operativos y económicos y financieros, entonces no tiene mucho sentido hablar de partido latinoamericano. No sé si me expliqué. Cambio. Sí, profesor, perfectamente. Y precisamente quería acotar algo sobre esto. Yo creo que se trata también de compromiso. Nosotros tenemos que estar comprometidos con esto. Cada uno en su área. Cada uno para lo que es bueno. Pero creo que debemos poner un poquito más en el sentido de que asistir a las charlas, estar pendiente de las noticias que se cayó Hathor. Sí, no sé dónde quedé, pero bueno, como decía, la parte de compromiso y que bueno, yo soy buena para la parte de diseño gráfico y entonces siempre me he puesto a orden, que no sea solamente iniciativa, sino que sabemos que en la gran célula o en el gran movimiento de las 5 reformas tenemos una persona o tenemos varias personas, buenísimo que tengamos varios, que se encargan del diseño gráfico, otros se encargan de la parte de informática y así, entonces saber que podemos contar con algo para lo que no somos buenos y que sabemos que ahí están esas personas que sí lo pueden hacer. No sé si me explico, Cambio. Te explica perfectamente, Hathor, y qué bueno que lo planteaste así con esas palabras tuyas, porque entonces eso me permite entrar, en 5 minutos puedo resumir el tema del APRA. Aya de la Torre fue un ideólogo de lo que hoy llamaríamos populismo, ¿no? Latinoamericano. El APRA era el partido Alianza Popular Revolucionaria Americana o algo así, y entonces se planteó el dilema si iba a ser un movimiento exclusivo en el Perú o en toda América Latina. De hecho tuvo varias fundaciones. En el año 24 tuvo una fundación en México y también en otro momento también en el Perú. Entonces se planteó el dilema de si ser un movimiento latinoamericano o exclusivamente peruano. Ya en los años 24, si estamos hablando de la tercera década del siglo pasado, va a ser 100 años de esto, en un momento, esto quiero recalcarlo bien, en un momento que no había internet, no había email, no había nada de eso, ¿ok? Se tomó la decisión de hacer partido en el Perú y movimiento en América Latina, ¿ok? Entonces, se tomó lo aprista peruano y darle el APRA, dejar la sigla APRA para el movimiento en toda América Latina y el PAP, Partido Aprista Peruano, para el Perú, o sea que sea un partido en el Perú y un movimiento en toda América Latina. ¿Ok? Ese es un modelo que podemos, yo lo pongo sobre la mesa también, no es, pero es un modelo que se puede seguir y se hizo en toda América Latina en una época que no había internet, no había celio, no había anymeeting, no había correo electrónico, no había Facebook, no había Twitter, no había absolutamente nada de eso. Y sin embargo se hizo, lamentablemente se hizo a base del compromiso de toda esa gente. O sea, gente comprometida con la política, como había antes. Claro, no había esos movimientos como ahora, antipolíticos, partidofóbicos, de fuerte empuje antidemocrático, como uno encuentra por ahí. Por cierto, a mí ya me tienen cansado con esa cosa de Borges contra la democracia. Por favor, Borges no sabía nada de política. Borges era un tipo que escribía cuentos, ni siquiera una novela escribió. Entonces, dale contra la democracia. La democracia es lo que tenemos que ir a una democracia representativa, ¿ok? Esto lo tratamos ya hace como un mes más o menos en estas reuniones. Tenemos que ir a una democracia representativa, una democracia de partidos responsables, ideológicos, donde los partidos tengan sus escuelas de cuadros, tengan sus secretarías financieras, donde sean partidos privados, pero no podemos seguir abrigando todos esos sentimientos antidemocráticos, medio fascistones, ¿ok? Y anarcoides, también partidofóbico y antipolítico.
En aquella época no era así, entonces, bueno, se pudo hacer y se hizo un movimiento que es lo que hoy se llama populismo, ¿no? En Argentina el radicalismo y el peronismo, en Venezuela el Partido Acción Democrática, el Partido Liberación allá en Costa Rica, Pepe Figueres, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos un gran problema, una gran dificultad, que es la antipolítica y la partidofobia, pero tenemos una ventaja que ellos no tenían. Nosotros tenemos redes sociales, tenemos Skype, tenemos Helio, entonces es cuestión de decisión y compromiso, como muy bien planteó Hathor. ¿Ok? Entonces cambio y escucho. Gracias. Aló, profesor, buenas noches y buenas noches a todos. Gracias por mencionar lo de la carta. Estuvimos hablando con Margarita en la mañana también. Gracias a Dios hemos podido entregar digamos, al 50% de la prensa hoy día. Hemos hablado con RPP, que es el canal más importante de radio, y el productor está muy entusiasmado. Posiblemente me va a llamar mañana o pasado para una entrevista, lo mismo que Ghibellini, como lo habías mencionado. Y bueno, si no, igual tenemos el backup de la Pepa, donde vamos a estar ahí soltando esta carta. Creo que es muy, muy claro lo que el profesor ha dicho de este emprendimiento, que tiene que ver, digamos, con la acción política, y no sé si me adelanto a la clase que viene el próximo miércoles, pero hablábamos con Margarita, y esto es un poco la pregunta, es, aparte de lo que ya se ha planeado y todo, es si algo más podríamos hacer por Venezuela en medio de toda esta situación difícil. No sé si llegaste a hablar, profesor, con Margarita. Yo no te lo mencioné, pero eso es una pregunta que está dando vueltas en mi mente ya por varias semanas, que quizás podríamos hacer algo más por Venezuela de lo que ya estamos haciendo. Cambio. Bueno, gracias, Claudio. Como venezolano, yo que soy, te lo agradezco, y lo que yo hago y muchos de nosotros aquí estamos haciendo por Venezuela es lo siguiente: denunciar a la oposición como colaboracionista, a la oposición como ideológicamente afín e indistinguible del gobierno. Ambos son socialistas, tanto gobierno y oposición. ¿Ok? Y entonces no hay salida con una oposición socialista, y eso es lo que estamos haciendo dentro de lo que se puede, pero que no es mucho. Y claro, por las redes sociales lo hacemos todos los 5 R's a eso. Y a mí, cuando me invita Pedro Pedrosa a la radio, yo voy. Por cierto, vamos a tener radio ahora por internet con los amigos de Colombia. Nosotros los 5R vamos a tener un espacio ahí. Eso me voy a encargar, nos vamos a encargar Gustavo Romero y yo. ¿Ok? Ya coordinamos con Ricardo Puentes Melo, que es el coordinador de la radio, el director de la radio, y ahí vamos a tener espacio y vamos, y lo que nosotros hacemos es denunciar a la oposición como colaboracionista y decirle a la gente que la OEA es un engaño y que la Carta Democrática de la OEA es un engaño. Eso es para ganar tiempo, eso es para distraer la atención, eso es para hacer circo. Es importante que hagamos eso, ¿ok? Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Si hay otra cosa, cambio, escucho. Rodrigo ha tenido una idea también sobre la gente que quiere ir a vivir a Chile. No sé, yo no le estoy escuchando bien a Rodrigo, por eso es que estoy hablando de conseguir otro instrumento mejor, que se escuche mejor. Para las reuniones de los miércoles. No sé si Rodrigo habló o no habló de su idea sobre mudarse a Chile en América Latina o algo así. ¿Ok? Cambio, escucho. Rodrigo, si puedes, te escucho a ti. A ver, te escuchamos. Cambio.
Sí, profesor, eso de la idea de poder reunir a la gente que llegue a Chile y poder apoyarla en la red, eso también es un partido liberal latinoamericano. Está todo relacionado. Todas las iniciativas que podamos tener está abocado a que el objetivo final que es un partido liberal latinoamericano, porque si tenemos una red completa en toda Latinoamérica, va a ser mucho más fácil que si vienen hermanos venezolanos a Chile, por ejemplo, los podamos ayudar. Si Claudio Sola tiene algún amigo peruano que acá tiene restaurante y le ha ido muy bien, por ejemplo, que apoye económicamente. Si hay algún venezolano que lleva más tiempo y que está bien económicamente en Chile, apoyarse, etcétera. Pero todo apuntado ¿a qué? Al objetivo final que es un partido latinoamericano liberal. Cambio. Ok, más o menos te escuché, pero no muy bien. ¿Quién más? Cierre el cambio, escuchamos. Amigos de 5R, buenas noches, Jorge Chapas de Guatemala. Quería comentarles nada más, para quienes no han visto las imágenes que he mandado por WhatsApp. Ayer terminamos el primer proceso formativo de la célula madre, ha sido pues bastante exitoso. Nos acompañó el profesor Mansueti y Rodrigo Mora en un pequeño acto de graduación que hicimos. Y comentarles eso y comentarles, o preguntarle más bien, profesor y al resto del equipo. Se cayó Jorge. Perdón, profe, que preguntarles sobre preguntarles sobre el dilema de hacer política y realmente cómo financiar, cómo ser políticos, eventualmente sin dejar de ser empresarios, que es lo que somos la mayoría. Cómo enfrentar esa situación. Me gustaría oír la experiencia de Claudio Sola, cómo está él realmente generando sus ingresos, cómo hacemos, pues, porque tenemos que, por un lado, pues sostener una familia, tenemos que seguir siendo empresarios, y emprender un proyecto político requiere bastante tiempo y esfuerzo. Entonces, pues quisiera oír sus comentarios. Gracias, cambio. Te escuchamos, Claudio, cambio. Bueno, gracias por la pregunta. La verdad que no sé si pueda responderla realmente con un peso adecuado, porque todos estos 5 años han sido, digamos, años de política. Los primeros 2 años y medio de acción política estuvimos solventados por un amigo en los Estados Unidos que nos apoyaba, y después dejó de apoyar, y entonces eso produjo una crisis, ¿no?, que hizo que el profesor inclusive tenga que salir del país y terminar en Bolivia. Por el lado de nosotros, el profesor ha tenido razón, ¿no? Siempre nos decía que los empresarios no podemos realmente prosperar en el Perú con estas leyes malas. Yo lo vivo constantemente, y durante, digamos, los últimos 3 años hemos invertido más de $500,000 en el proyecto político. Eso ha salido básicamente de algunos apoyadores y bueno, del dinero de mi empresa y de otros ingresos. Pero llega un momento donde, digamos, en el año 2000, vamos a decirlo, no me acuerdo exactamente cuándo conocí al profe, la verdad que se me fue ahorita la fecha, pero vamos a decir en 2010 o 11, yo podía vender pues en un año 5 terrenos en la playa. Después de que conocí al profe, no por el profe, sino porque la situación se agravó, como dice Charles Kilbrook, la burbuja inmobiliaria se empezó a inflar, y algunos inmobiliarios, amigos míos, inclusive familiares del clúster, digamos, empresarial que nosotros tenemos, con mi hermana y mi primo, nos dimos cuenta que, bueno, yo me di cuenta que la burbuja estaba a punto de explotar. Y pues lo que antes vendía en un año 5 terrenos, luego pasaban como 2 años y no vendía ni uno solo, y empezamos a darnos cuenta que esta burbuja inmobiliaria empezó como a inflarse fuertemente, y trajo la crisis.
que hoy tenemos, que ya mi primo mismo anteayer me dijo que realmente la cosa está como que yo tenía razón, ¿no? Entonces, la verdad que yo no sé cómo responder esa pregunta, solamente estoy contando la experiencia, y me la estoy haciendo ahorita mismo porque, pues como ya no vendo los terrenos o me quieren pagar una bicoca por el terreno, entonces estoy haciendo la pepa y los clientes dicen sí, después dicen no, y no es fácil hacer un periódico, ¿no? Y bueno, te vas recurseando, como le llamamos aquí los peruanos. Lo único que pienso es simplemente ser un informal, pero bueno, si eres un informal, por ejemplo, en la venta de oro, terminas preso, porque eso se llama ilegal. O sea, las leyes malas en este momento no se están realmente chocando en la cara. Y la gente está, por un lado es penoso, pero por otro lado uno se pone contento de que te empiezan a mirar a ti y te empiezan a decir, bueno, creo que tú tenías razón. Por eso es que es muy importante virar hacia digamos, la derecha, en el sentido de decirle a todos que tenemos que ir hacia ese liberalismo clásico que practicamos. Mientras tanto, pues nada, no sé si tocar puertas en los Estados Unidos, que bueno, están de capas caídas también. Hemos tocado ya muchas puertas en Estados Unidos y no se ha podido. Bueno, no quiero seguir porque es muy largo la historia, pero no, la verdad que no sé cómo contestar precisamente porque hemos buscado 1000 formas de conseguir fondos y la crisis no lo permite, y los que no creen en el liberalismo no sueltan el dinero realmente como se debe, así que nada, hay que seguir buscando las formas. Gracias, Claudio. Yo lo único que quiero agregar es esto. En lo personal, desde 1985 he estado yo ligado a grupos liberales en Venezuela y después en otros países. Desde 1985 hasta ahora he conocido mucha gente que me ha dicho que no van a ser me ha dicho lo siguiente: yo estoy convencido del liberalismo, pero en la política se necesita plata, entonces yo no voy a hacer política ahora, yo voy a hacer empresa, yo voy a ser empresario y porque quiero hacer plata, y entonces cuando yo haga plata, entonces regreso a hacer política. Bueno, ninguno regresó. Ni los de México, ni los de Venezuela, por supuesto, ni los de Guatemala, ninguno. Me acuerdo, por ejemplo, que anda todavía ahí Humberto Pérez, ¿ok? Humberto Pérez, o José Augusto Aspurua en Venezuela. Por eso mencioné el caso de 1985. Y yo siempre les he dicho, pero querido amigo, ¿cómo vas a hacer plata vos dentro del sistema estatista? ¿Te vas a convertir al socialismo? ¿Te vas a afiliar a los partidos del sistema? ¿Le vas a lamer la suela de los zapatos a los jefes políticos? Porque así es como se hace la plata dentro del sistema estatista y de alto contenido socialista y mercantilista también. Si se pudiera hacer plata al estilo libre mercado, o sea, sin lamerle la suela a ningún político del sistema, yo sería socialista, yo sería estatista, porque eso significa que dentro del estatismo, dentro del actual sistema, con las 2000 y pico de leyes malas vigentes, no obstante lo cual, sin embargo, se puede hacer plata al estilo libre mercado, se puede fundar una empresa, competir, ganar plata, ganar clientes, satisfacerlo, hacer dinero, etc. Eso no se puede. Yo sería estatista, precisamente yo soy liberal porque no se puede hacer dinero dentro del sistema con las reglas nuestras. ¿Ok? Bueno, entonces, tengo un dicho, yo siempre digo, bueno, si yo tuviera $10 por cada persona que desde 1985 hasta ahora me ha dicho, yo voy a
a hacer, yo no voy a hacer política ahora, yo voy a estar 10 años, 15 años o 5 años como empresario, voy a hacer dinero y entonces después me regreso a la política, porque no se puede hacer política de ninguna clase, ni liberal de ninguna clase, ni de ninguna clase si no se tiene plata. ¿Ok? Entonces, ese sí es un círculo vicioso. Ese sí es un círculo vicioso del que no se sale jamás. Entonces, hasta ahora últimamente como que me pasa también lo mismo que a Claudio. Viene la gente y me dice, tenés razón, no se puede hacer plata dentro de este sistema. Si uno quiere hacer una empresa privada, no recibir favores del gobierno, no lamerle la suela a nadie, no contribuir para la campaña política de ningún estatista ni socialista, no se puede. Bueno, ¿y por qué te crees que nosotros somos liberales? Somos liberales porque queremos derogar las leyes malas, para que los empresarios puedan surgir, para que los maestros puedan fundar escuelas, para que los médicos puedan fundar clínicas, para que por eso somos liberales. Si dentro del sistema se pudiera hacer plata, no seríamos liberales, porque no se justificaría ninguna de las críticas que nosotros le hacemos al sistema. Si alguien me hubiera demostrado, y yo incluso he apostado cenas y almuerzo y demás, si desde 1985 hasta la fecha alguien me hubiera demostrado que siguiendo la filosofía del libre mercado se puede hacer plata dentro de este sistema con estas leyes, entonces yo hubiera dejado de ser liberal, porque esa era la apuesta. Ya, si vos me demostrás que dentro de este sistema se puede hacer dinero, yo dejo de ser liberal, ¿ok? Y me dedico, no sé, a cualquier cosa. Me pongo a estudiar ingeniería y soy ingeniero, ¿ok? Lo que sea, desde 1985 hasta la fecha. Ahora me pasa lo mismo que le pasa a Claudio. Viene la gente y dice, pucha, tenías razón. Cambio, escucho. ¿Quién más? Y sin deseo de monopolizar simplemente con este tema, pero quiero decirles, hermanos, que es un trabajo muy sacrificado. Porque si le dedicas, digamos, el 80% de tu tiempo a trabajar, que es básicamente en nuestros mundos latinoamericanos de 10 a 12 horas de trabajo para poder sostener tu familia, y el otro 20% para el liberalismo, o sea, clases en la noche como ahora, o reuniones, o convocatorias, o trabajo en político, entonces el partido que quiere Rodrigo allá en Chile va a ir súper lento, ¿no? Pero se puede, y bueno, hay que hacer lo que se puede. Yo particularmente he descuidado mucho mi casa, mi familia, muchas deudas y mucho sacrificio económico, familiar, y ya no se puede. Yo particularmente estoy invirtiendo muchísimo menos tiempo en el tema político, pero nada, hay que seguir, y los que quieren entrar, yo les advierto con mucho cariño, porque es bueno que lo sepan, como me dijo el profesor una vez, es un tough job, ¿no? Es un tough work, es un trabajo muy duro el ser un político, y no les digo esto para que se desanimen, sino para que sepan que tenemos que vivir en un sistema esclavizador que nos usa el doble de nuestro tiempo y nos paga la mitad de lo que debemos recibir, y encima tenemos que hacer liberalismo. Entonces es bien difícil, pero no imposible, y tenemos que seguir adelante. O sea, les doy esta realidad, pero al mismo tiempo ánimo, y ahí viene también el elemento fe, en el sentido de confiar en el Señor, que Dios esté en este asunto y que Él nos va a ayudar, porque no fue fácil para el apóstol Pablo hacer lo que tuvo que hacer tampoco. Y finalmente ocurrió cambio. Bueno, ya que tocaste el tema, Claudio, esa es una de las razones, el sacrificio que implica esto, es una de las razones por las cuales yo respondo de la manera que respondo. Las veces que me preguntan muchos liberales que no son cristianos, me hacen esta pregunta: Mansueti, ¿hay que ser cristiano para ser liberal?
¿Es necesario ser cristiano para ser liberal? Porque yo no soy cristiano, me lo dicen así. Entonces yo le digo esto, te voy a dar una respuesta honesta, sincera a lo que yo creo. No, pero ayuda. La respuesta mía siempre es no, pero ayuda. Claro, ayuda si eres buen cristiano, si eres un cristiano incompetente, analfabeto, como los pietistas, que no ayuda nada o ayuda muy poco. Pero si conoces tu Biblia, conoces lo que es el reino de Dios, conoces lo que es la doctrina de la Iglesia, de Cristo, etcétera, etcétera, ayuda. No es necesario, no es imprescindible. Nosotros con Claudio tenemos la experiencia de esto de 5 años de trabajo en el Perú. Tenemos excelentes amigos que no son cristianos, no son creyentes, no creen en Dios y son muy liberales y trabajan con nosotros codo a codo, ¿ok? Pero de manera que no es imprescindible, no es necesario. Tenemos mucha gente que no es cristiana y está embarcada en este tema de las 5 reformas. Pero ayuda, sobre todo si eres buen cristiano, ayuda. Entre otras razones, por eso que está señalando Claudio, es muy sacrificado esto y hay que pasar por muchas privaciones, ¿ok? Hay que privarse de muchas cosas. Ahora, lo que yo digo siempre también, tanto a los que son como a los que no son cristianos, es lo siguiente: mira, de todos modos vas a pasar privaciones dentro de este sistema, ¿ok? Dentro de este sistema se te van a angostar las puertas, se te van a cerrar las puertas de la empresa, de la carrera académica, lo que tú quieras seguir. Si eres un tipo honesto, decente, derecho, seas o no cristiano, y estás comprometido con la verdad, entonces no vas a poder hacer carrera académica, vas a tener que pasar por muchas privaciones y por muchos sacrificios. Si eres una persona con vocación de empresaria, lo mismo. Si lo que quieres hacer es periodismo, ¡uy! El periodismo está refundido. Y ni me hablen de mis colegas, de los abogados. Vos sos abogado, bueno, que te interesa la justicia realmente. Si te interesa la justicia realmente, dentro de este sistema vas a chocar con 1000 inconvenientes, obstáculos, problemas, hasta te pueden amenazar. Y si eres escritor, yo estaba mirando hace poco el caso de la alemana Gabrielle Kubi, ¿okay? Que lo puse en el Facebook por ahí. Bueno, hasta le han hecho una obra de teatro, por supuesto difamándola, calumniándole, le dicen neonazi, etcétera, y a una de las personas que trabaja cercana con ella le quemaron el auto. O sea, la cosa no está fácil, ¿okay? La cosa no está fácil para nadie que quiera vivir honestamente según principios, si es abogado, si es ingeniero, si es médico. O sea, este sistema nos pone la vida de cuadritos a todos. Entonces, no creas que si tú no vas a hacer política liberal, si tú te desentiendes del compromiso, te vas a poder refugiar en tu profesión o en tu carrera artística, médica, ingenieril, empresarial, educativa o lo que sea. Es decir, que no hay opciones, a eso me refiero. Gracias, cambio. Me escucho. Aló, profesora, habla Rodrigo Mora. Quiero tomarme sus palabras, que todos estamos muy de acuerdo que el sistema está muy malo. Y conforme a eso, quisiera también comentar lo que planteó Jorge Tapas y Claudio Sola, en el sentido de que cómo se financia la política. Quiero comentar que nosotros en este momento planteamos 5 reformas. La primera reforma habla de la reforma a la política. Dentro de la reforma a la política habla de tener partidos privados. Entonces mi proposición del Partido Liberal Latinoamericano se da de la mano con eso. Porque si nosotros proponemos 5 reformas, la primera política, y que los partidos sean privados, nosotros no estamos cumpliendo eso, tener un partido privado latinoamericano. Y ahí se podría solucionar el tema del financiamiento de la política, que cada uno sea miembro, que pagar una membresía mensual, y eso, digamos, creo que hay varias gente que está interesada en que se cumpla. Cambio. Bueno, Rodrigo, yo lo hice así.
pero los miembros de nuestro grupo, en el cual habían algunos empresarios, dijeron vamos a dar pues 50, 100 soles, 200 soles, según cada uno podía, y al final no podían pagarlo. Y el empresario, uno de los empresarios que podía hacer, por ejemplo, ese pago de 200 soles, al final dijo que no, porque vendía el armas, y Nadine Heredia lanzó unas leyes para que la gente no compre armas, o sea muy difícil obtener armas. Entonces ahora el hombre está en quiebra y así está todo el mundo. Entonces ya no se puede hacer la famosa chanchita para cubrir ese partido. O sea, no estoy desanimándote, simplemente lo hemos probado y quizás Chile está mejor que Perú, pero aquí no funcionó, porque la gente no tiene esa mensualidad, lo dice y después no tiene para pagar. Aló, Claudio. Sí, totalmente de acuerdo. Y sí, pero me queda también en el aire, quizás podemos conversar más, digamos, ver nuevas formas, porque Jorge Tapas, por ejemplo, tiene una ONG que se llama Red Rana, Red de Amigos de la Naturaleza. Y por medio de esa ONG, yo sé que él está avanzando en la conformación de su célula 5R. Tal como dice el profesor Mansuetti, este camino no es de largo plazo. O sea, en Perú ya en 8 años, algo complejo, hay mucho esfuerzo. Te hemos seguido a ti, Claudio, en las redes, hemos visto tu esfuerzo, tu trabajo, pero quizás también dar paso a nuevas opciones como la que propone Jorge Tapas, que es tener una ONG o buscar otros caminos. Cambio. Sí, mejor le dejo al profesor para que conteste eso, porque la ONG es básicamente pedir dinero a otros países de los impuestos de la gente, y eso hay veces es un poco inmoral en nuestra filosofía, ¿no? La idea de las ONG es para poder ofrecerle a los donantes la posibilidad de descargar impuestos. Pero hasta ahora yo no he podido ver nada de eso que funcione, ¿ok? Por lo menos en el campo liberal. Eso le funciona a las izquierdas, pero hasta ahora yo no he podido ver ni una sola organización liberal que pueda mantenerse por la vía de los descargas de impuestos de los donantes, ¿ok? Por lo menos de los que están con nosotros, de los que yo tengo contacto. El establishment liberal ya ese es otro tema, ¿ok? Esos se mantienen de lo que les mandan de Estados Unidos, y de ahí sí que es algo. Yo me he referido en esto en otras oportunidades. Para mí es totalmente inmoral sacarle plata a unos libertarios americanos que tienen plata, diciéndoles que van a avanzar las ideas liberales en América Latina, y aquí lo que hacen es prohibirles hacer política a la gente a la que le dan dinero, ¿ok? Eso para mí es inmoral, para mí es una inmoralidad. Pero bueno, ellos se mantienen así, ellos viven así, ellos viven bien así, se la pasan viajando, etcétera. Bueno, allá con su conciencia, ¿ok? Ahora, de resto no sé, Jorge Chapas tal vez nos pueda aclarar mejor si yo estoy equivocado en eso, o cómo, si están avanzando en el tema de la ONG allá en Guatemala. Jorge, te escuchamos. Cambio. Gracias, profesor, gracias, Claudio, Rodrigo, excelente, muy valioso realmente la experiencia que Claudio nos comparte. Con Rana, digamos que es una ONG nacida para afrontar los problemas ambientales desde el enfoque del liberalismo clásico. No creo que sea el mecanismo para canalizar o para capitalizar el tema político, porque las empresas, al menos en mi caso, nos dan aportes, pero para proyectos específicos en temas ambientales. O sea, no necesariamente puedo yo utilizar esos fondos y dirigirlos hacia el programa 5R, por ejemplo. Entonces,
creo que zanjé una duda, un conflicto, en mi caso, pues sí, casi existencial, no sé si para todos es igual. Profesor Mansuetti y Claudio nos dicen claramente que ser cristianos nos ayuda, pero bueno, creo que la duda debe quedar en el aire y debemos meditarla y debemos buscar de qué maneras podemos sostener a nuestras familias y trabajar en esto, pues, ¿verdad? Esa es la gran pregunta que yo mantengo y que quiero, pues, que entre todos vayamos buscando formas, ¿no? O sea, cobrar, por ejemplo, por dar charlas y seminarios sobre el liberalismo clásico es posible, las cuotas que menciona Rodrigo también, pero creo que son en fases más avanzadas y mi pregunta es cómo avanzamos ahorita, porque eventualmente la respuesta puede ser hagámoslo y hagámoslo lento. No sé si esa es la respuesta que interpreto al oír a los tres. Gracias y cambio. Bueno, miren, aquí uno de nuestros líderes, literalmente el secretario de organización, Samuel Bernardo, está haciendo una ONG. Dicho sea de paso, se ha vuelto mucho más fácil hacer una ONG. Y yo le he dicho, mira, es inmoral sacar dinero de otros países, porque lo que él va a hacer es ir a una embajada, y la embajada tiene un presupuesto, ese presupuesto viene del dinero de los impuestos de ese país, del estatismo básicamente, y entonces tomar ese dinero para, bueno, ayudar a los niños pobres y seguir en esta ruleta que yo mismo he visto allá en Nueva York cuando se juntaron todos los neoliberales que quieren mantener esta ruleta de pobreza. Lo que yo estoy diciéndole a mi amigo es, bueno, si quieres hazla y ve la forma de que ese dinero que te van a dar, pues lo uses como, por ejemplo, para educación. Entonces, puedes agarrar y hacer seminarios de educación pagados que obviamente enseñemos liberalismo clásico. Entonces eso puede ser una idea y él va a ver si le funciona o no. Todavía eso está en veremos, pero podría ser. Y podría ser vender libros también, como hemos hablado hoy día con uno de los directivos de Sociedades Bíblicas, cuando inauguraron su nuevo local grandísimo. Yo les dije, ¿por qué no tienen una sección de gobierno y economía con tantos autores liberales clásicos, bueno, cristianos evangélicos, muchos de ellos, que pueden poner libros acá y yo puedo traerlo? Entonces se me prendió el foco para hacer un poquito de dinero. Pero miren, todo eso son poquitos de dinero. ¿Por qué? Porque si es la ONG que te da el dinero para esto, tú tienes que gastarlo y tienes que rendir las 1000 cuentas. Entonces, una campaña política, amigos, aquí en el Perú y no sé en otros países, cuesta 40 millones de soles una campaña política. 40 millones de soles. Un solo aviso en el diario El Comercio de una página te cuesta 70,000 soles. 30 segundos en la televisión, es un platal, estás hablando de un dineral. O sea, realmente los que están asociados con el narcotráfico o los neoliberales bien solventados por los mercantilistas o los izquierdosos solventados por los caviares que han hecho plata durante todos los años con estos gobiernos socialistas, son los únicos que pueden mantener una campaña así. O sea, tenemos que abrir los ojos. Miren, yo no estoy tirando la toalla ni desanimando a nadie aquí. Porque yo en el día de hoy, mientras sigo bregando, pagando 1000 deudas de la campaña y todo, sigo trabajando y sigo avanzando con este proyecto. Obviamente no con el tiempo, porque no puedo abandonar mi casa. Pero de hecho que vamos a encontrar una forma. Pero la cosa está color de hormiga. Dios tendrá que hacer un milagro. Dios tendrá que usar a alguien aquí para ser iluminado, para ver la forma de cómo conseguir fondos, porque son miles de dólares que se necesitan cuando es el momento de la campaña. Para la formación del partido puede ser boca a boca, estas células que no cuestan mucho más que tiempo, y ser bien afinados en el estudio, aprender mucho, que es algo que exige mucho
don Alberto o el profe, y bueno, podemos correr la voz y formar células por todos lados. Bacán, pero igual se necesita viajar, se necesita plata. Así que bueno, hay que orar y ver y pensar y bueno, los que no son cristianos, darnos ideas también y meditar cómo podemos hacer para poder conseguir dinero, porque se necesita y se necesita mucho, primero para la casa y después para la campaña y para el proyecto, ¿no? Gracias, Claudio. Mira, dile a Samuel Bernardo que las embajadas dan dinero solo para temas que están en la agenda de ellos. Si él va a estar en la agenda homosexual, le van a dar dinero, pero si no está en la agenda homosexual, el dinero es para los que están en la agenda homosexual y para los que están en las agendas del caviarismo. O sea, el dinero de las embajadas es para las ONG, pero no para ONG de Samuel Bernardo, es para la ONG de el posmodernismo, el marxismo cultural, las Naciones Unidas, la gobernabilidad, o sea, para los temas de ellos. Para los temas nuestros no. Él se va a dar cuenta, si hace la ONG, cuando vaya a una embajada, va a tener que hacer cola, y la cola es larga. Y en esa cola, los que reciben el dinero, como digo, son los que se adecúan a los temas de la agenda de ellos. Así que yo lo que no sé es si Samuel tendrá experiencia en eso. Yo tengo 15 años de experiencia en Venezuela y he podido ver todo eso de cerca en embajadas como de países, claro, países ricos, por supuesto, como Canadá, Alemania, Estados Unidos, por supuesto. O sea, tienes que presentar un proyecto que pase los estándares de ellos, que se acomode a los estándares de ellos. Si no presentas un proyecto que se acomode a los estándares de ellos, antes que son los contratistas de obras públicas, porque ahora tienen gobierno, pero antes, no, hace 100 años, hace 90 años, hace 80 años, los partidos marxistas, los proyectos marxistas, las candidaturas marxistas, tanto socialistas, comunistas, o el nombre que quiera, populista, lo que sea, revise usted la historia de América Latina y la historia del mundo. ¿Cómo se financiaron al comienzo? Después sacaron leyes, la OIT, de las cuotas sindicales, y entonces se metieron en los sindicatos y metieron la mano en la caja de los sindicatos, tanto sindicatos obreros, industriales, como sindicatos de maestros, de médicos, etcétera. ¿Ok? Pero eso fue un segundo paso. Y un tercer paso, por supuesto, cuando llegaron al gobierno. Pero ¿cómo se financiaron al comienzo? Con una lista de cotizantes, fulano, mengano, sutano, y al lado de cada nombre había dos números, el número de teléfono y el número o de la casa, porque lo iban a visitar, el colector. Había una persona encargada de eso, había una persona, había células, y en las células se distribuían funciones, y una de las funciones era el tesorero, el colector, el que iba a la casa o llamaba por teléfono de la gente. Los dos números, me refiero, el otro número era el número de la cantidad mensual, digamos, con que se había comprometido la persona. Y podían ser obreros, maestros, zapateros, enfermeras, bomberos, policía. Cotizaban mensualmente una cantidad. Y eso no funcionó a los liberales en los años 80, así fue que pudimos sacar la revista Criterios en Caracas. Yo no sé si alguien se acordará, bueno, ya eso fue en los 90, ¿ok? Sacamos la revista Criterios, era una revista mensual, ¿y cómo la sacábamos? Bueno, teníamos una cotización mensual cada mes, y le rendíamos cuentas a los cotizantes, y había una lista. Llegamos a tener unos 25 cotizantes con cantidades distintas cada uno en esa lista. Y así hicimos la revista Criterio con las personas que en aquella época trabajábamos las ideas liberales. ¿Okay? Y hasta donde yo conozco, así empezó, también se dice en Caracas,
Claro, ellos después se afiliaron al establishment liberal y ya empezaron a recibir dinero de Estados Unidos, pero ellos también empezaron en la época del doctor Snell, que fue la buena época de se dice, del doctor Oscar Snell, que yo lo conocí, lo traté mucho, era un suizo, era un caballero, era un liberal clásico y ellos también tenían su lista de cotizantes. El doctor Snell visitaba las empresas porque eran empresarios en su mayoría y así sostenían se dice. O sea, las formas que yo no conozco otras, Claudio. Yo por eso digo lo de Samuel Bernardo, no sé, veremos eso. Pero yo las que conozco en todos mis años de experiencia, en todos los países, han sido esas dos. O vivís de tu trabajo y entonces le destinás una parte de lo que vos ganás a invertir en la causa, o tenés una lista de cotizantes que te apoyan. ¿Ok? Yo he trabajado toda mi vida he trabajado. Y en algunas ocasiones, cuando he tenido proyectos especiales, como la revista Criterio en los años fines de los 80 y principios de los 90 en Caracas, teníamos lista de cotizantes. Esas son las que yo conozco, ¿ok? Y no conozco ninguna otra, bueno, salvo la de las inmorales, ¿no? Inmorales hay de varias clases, cambio. Y no digo, esto, creo que esta conversación no debería desalentar a nadie, muy por el contrario, yo encuentro que esta conversación está siendo muy rica, muy enriquecedora. Nos estamos nutriendo todos de las experiencias de los demás. Yo estoy contando esa experiencia, digamos, de cómo yo he logrado hasta ahora financiarme en todo este tiempo y cómo he logrado financiar algunos proyectos como era la revista Criterio en Caracas, que yo no era el tesorero, sino que era otra persona. Gracias, cambio. Quiero agregar lo siguiente, el proyecto de los amigos de Colombia, de Ricardo Puentes Melo y compañía, Periodismo Sin Fronteras, se ha sostenido así, con una lista de cotizantes. Y ahora no les ha ido mal, ahora están haciendo radio. A partir de esta semana, Gustavo y yo nos vamos a encargar de 5R en esa radio, que de momento se llama Periodismo Sin Frontera. ¿Cómo se mantiene esos amigos de allá de Colombia? Bueno, hasta donde yo sé, también con una lista de cotizantes, ¿ok? O sea, esa es la forma como se financiaban los marxistas cuando empezaron. Esa es una forma honesta, es una forma moral, ¿ok? Y hasta donde yo sé, también es una forma efectiva, funciona. Gracias. No sé si hay otro tema financiero, que estuvo bueno el tema financiero, buenísimo. No sé si hay algo más sobre ese tema o sobre otro tema, alguien quiere intervenir, quiere participar. Gracias. Escucho, cambio. Profe, yo quisiera terminar diciendo que tal vez estemos todos alertas, ¿no?, a posibles financiamientos que puedan ayudar a nuestra causa. Quizás ver un poco el enfoque empresarial también detrás del digamos, del quehacer político, o sea, es decir, persuadir utilizando una jerga, por ejemplo, el de invertir en un partido político y tratar de girar todo el concepto de la política hacia cómo esto, la implementación de la 5R va a representar ganancias y utilidades, y así quizás pues atraer a financistas, y que eventualmente se pueda constituir hasta pues una especie de trust o fideicomiso que permita pues satisfacer y pagar, digamos, este trabajo y este esfuerzo que estamos haciendo. Quizás terminar con eso y definitivamente estar todos alertas a cualquier oportunidad de financiamiento extra o externo que haya para nuestra causa. Cambio, gracias. Gracias, Jorge. Yo creo que sí, que tienes razón, pero déjame, por la experiencia mía, déjame decirte dos cosas. Que tienen que ser empresarios, que tengan dos condiciones, que sean honestos y que sean comprometidos en el sentido de tener palabra. Por ejemplo, con Claudio tenemos la experiencia de Alex de Florida. Alex habla, no voy a decir el nombre, el apellido, ¿no? Es un peruano. Habla de millones siempre, nunca nada, no pasa nada con este hombre. Entonces, es un hombre muy honesto, o sea, cumple la primera condición, pero no la segunda.
¿ok? Tiene que ser gente, primero, que sean empresarios honestos, o sea, que tengan moral, que tengan ética empresarial, no sean esas personas que buscan ganar dinero de cualquier manera, porque esos no te van a ayudar a vos, Jorge, esos van a ir y van a ayudar a cualquiera del Partido Patriota o del partido de los que ya están en la Cámara de Diputados, no te van a ayudar a vos para que vos llegues dentro de mediano plazo, ¿ok? Tienen que ser, en primer lugar, empresarios con ética, y en segundo lugar, gente comprometida, que no hable por hablar, ¿ok? Porque habladores y habladores, tenemos a montones. Con Claudio conocemos, como te digo, ese señor que está allá en Florida, habla, y no pasa nada. Gente comprometida, a eso voy. Gracias, cambio. Sí, y que no sean mercantilistas, ¿verdad, profe? Creo yo que esa es una tercera condición, cambio. Es correcto, así es, de eso es lo que yo estaba hablando cuando decía que si tuviera $10 por cada uno de los que me dijo, desde 1985 yo voy a hacer empresa para poder hacer dinero y después financiar la política, al final nadie ha dicho, y te digo una cosa, yo me he encontrado con muchos de ellos y me han reconocido que yo tenía razón, y al final no han hecho ninguna de las dos cosas. O sea, no han hecho política porque decían, no, primero hay que hay que hacer dinero, pero tampoco han hecho dinero. Y no han hecho dinero por una razón muy simple. Dentro de este sistema solo los del sistema hacen dinero. El sistema está diseñado para que unos pocos, y ahí es lo que tiene que ver el mercantilismo, como muy bien está notando Jorge, ¿ok? Para que unos pocos ganen dinero al amparo de los privilegios del gobierno, de los contratos del gobierno, o de las subvenciones del gobierno, o de las leyes y decretos proteccionistas del gobierno. Entonces, para empresarios de tipo liberal clásico no está hecho el sistema. Gracias, cambio. Otro tema aparte del financiero, cambio. Buenas noches, profesor Luis Abenzones de Venezuela. Bueno, y primero que nada quería darle las gracias a Claudio Sosa por hacer ratificar lo que usted dijo sobre qué podemos hacer aquí en Venezuela, lo de mostrarle a las personas que la oposición, la MUD, es una falsa, que todo eso es pura politiquería y pérdida de tiempo. Pero además de eso, también quiero agregar que hay que no solo mostrarles que ellos son una falsa, sino también darles una verdadera oposición, que somos nosotros, las 5R, los liberales clásicos, que nosotros representamos ese cambio que ellos de verdad buscan, a no ser que el cambio que ellos quieran sea más de lo mismo, más estatismo, en este caso socialdemocracia, que tarde o temprano eso se vendría tornando de nuevo en otro socialismo. Yo sé porque yo vivo, a mí me pasa que en las calles me encuentro con muchas personas que dicen, cónchale, siempre la misma opción, siempre son estos dos, ¿qué es lo que hay? A veces quisiera decirles, hay otra opción, pero como tal no la tenemos bien cimentada aquí en Venezuela, pero se está trabajando en eso. Por ejemplo, ya me puse en contacto con Oliver Pérez, con Enio Dazan, que están haciendo un excelente trabajo aquí en Venezuela por traer un movimiento liberal, y se están armando muchas pequeñas células, pequeñas incubadoras en muchas regiones, muchos estados, como lo son Carabobo, en Puerto La Cruz, Zulia. Inclusive aquí en mi estado yo estoy tratando de hacer el esfuerzo de armar una pequeña incubadora. Estoy en todo ese proceso, teniendo contacto con otras personas de otros estados, poniéndome en contacto aquí con los que yo voy a seleccionar para comenzar con esto, para hablarles de lo que yo sé y lo que he aprendido aquí con ustedes, y ver qué se puede lograr, hasta dónde podemos llegar, porque si no lo intentamos y nos quedamos de brazos cruzados, siempre esperando a que ocurra por sí solo, no vamos a tener nunca nuestro partido liberal que nos represente de verdad, nuestra verdadera oposición con ideas auténticamente antagónicas al sistema. No esta pseudo oposición que tenemos aquí, que en realidad es un error semántico llamarlos oposición, son disidentes del sistema, pero no son opositores, puesto que sus ideas
no representan nada antagónico a las ideas del sistema. Con respecto al tema financiero, me preocupó bastante y también quería denotar eso de que también no solo cuesta dinero, como dijo Claudio, cuesta tiempo que le dedicas a tu trabajo o tiempo que le dedicas a tu familia. Y quería saber su opinión, profesor, sobre los jóvenes en la política, porque bien sabemos que los jóvenes, al menos esa parte de los jóvenes que aún están en la universidad, sabemos que no tienen más responsabilidades más que su estudio, y que no tienen esa carga familiar de una esposa, hijos. Por lo tanto, se podría decir que disponen un poco más de tiempo, con poco más de tiempo. Entonces, profesor, quería saber cuál es su opinión con respecto a los jóvenes participando en la política. Cambio. Gracias, Grinzones. Mira, en relación a los jóvenes, yo lo que te puedo decir es lo que yo siempre les digo a los jóvenes que hablan conmigo. Por Facebook siempre me hacen preguntas, etcétera, por gente que tiene, yo llamo joven a uno que tiene menos de 30, ¿ok? A ver que nos estemos refiriendo a lo mismo. Una persona que tiene menos de 30 para mí es un joven, ya después de los 30 ya no eres más joven, así que y de los 40 y 50 ni hablemos. Okay. Para mí un joven es una persona que está sub 30, digamos, como se dice en el deporte, ¿ok? Y a mí, lo que yo siempre le digo es una cosa muy simple, mira, tú tienes más motivación que todos nosotros. Porque todos nosotros tenemos 40, 50 años, algunos ya, yo voy a cumplir los 70 el año que viene, algunos tenemos 60 o 50, ¿ok? Entonces, tú tienes toda la vida por delante. Entonces, ¿en qué país quieres vivir? Porque eso tiene que ver. Yo tuve un diálogo muy grande con Fares Palacio, que es un pastor de El Junquito. El Junquito es un lugar del estado de Aragua que queda cerca de Caracas, es un lugar muy lindo, muy turístico, de montaña, frío, es un lugar de una colonia alemana, por ahí está la colonia Tobar. Entonces, él es pastor de una iglesia ahí. Y entonces me decía que él estaba alentando a los jóvenes, o yo lo vi por el Facebook, alentando a los jóvenes a emigrar, a los jóvenes venezolanos a emigrar. Entonces yo les dije, mira, Fares, tiene que tener cuidado con eso, porque yo estoy cansado de ver en el exterior, en otros países, venezolanos que están muy mal, que lo están pasando muy mal. Y lo pasan muy mal por una razón muy simple y que la gente no quiere entender. Y es que el socialismo es mundial. El socialismo está en todas partes. Vos podés salir de Venezuela e ir a otro país, pero no te vas a sacar del socialismo, porque si vas a es difícil sobrevivir en Venezuela, pero que no vayan a pensar que en otro país es fácil, que la tienen sobrada. Especialmente, no digo a Grinzones, no digo la gente como nosotros, los que estamos vinculados a 5R, que conocemos las realidades, pero hay muchos venezolanos que migra creyendo que es el mejor país del mundo, Venezuela y tal, y entonces provoca cierto rechazo, una altanería, una chocancia, como se dice en Venezuela, en fin, y entonces pasan por problemas muy serios. Entonces, lo que yo digo a los jóvenes venezolanos siempre, aparte de contar estas cosas y abrir los ojos en relación con la inmigración, es que algo que pueden hacer es contribuir y ayudar a cambiar a Venezuela, a sacar a Venezuela del socialismo. ¿Ok? Y eso es con las 5 reformas, eso no es con Ramos Ayub, ni es con la MUD, eso es con las 5 reformas. Entonces, son personas que no están casadas todavía, algunos posponen el casamiento, o si están casados, posponen los hijos. Son situaciones muy difíciles, situaciones vitales, muy... Correctamente, profesor, pues influyen porque
yo tengo apenas 19 años, como dije, estoy delante. Nosotros jóvenes, pues siento que este mensaje de las 5R del mismo puede ser muy más inspirador, porque es lo que usted dijo, nosotros somos los que debemos cambiar el sistema para que el país pueda cambiar, porque es el país en el que vamos a vivir mañana. No hay que ya seguir pensando como lo hacen nuestros padres, nuestros tíos, abuelos. O sea, ellos ya vivieron en una etapa de la historia más atrás. Ellos ya pasaron por aquí, por ejemplo en Venezuela, por la Cuarta República. La mayoría aquí en Venezuela, de los que conozco, personas mayores, piensan que la Cuarta República fue lo mejor, fue un paraíso, así como lo describen. Los jóvenes, pues por otro lado, al menos los de mi generación, la generación de finales de los 90, por eso 95, 99, no conocimos, o al menos no conozco a ninguno que se llegue a acordar, puesto que están muy infantes todavía, de ese periodo de la Cuarta. La mayoría nacimos ya cuando este socialismo como tal estaba ya plantado, y no conocemos otro sistema, pues no hemos vivido otro sistema que no sea este socialismo. Nos ha tocado pasar por este difícil periodo de la historia, y pues tenemos esa motivación de los ideales de la libertad, porque la mayoría de las células, de las pequeñas células que se están formando en Venezuela, de las pequeñas incubadoras, están conformadas más que todo por jóvenes, y son a los jóvenes a los que más les llama la atención este mensaje, estos ideales, las 5 reformas, porque son los que están más motivados a tener un mejor país el día de mañana. Queremos un país donde podamos gozar del fruto de nuestro trabajo, sin que impedimento del Estado, sin que se nos violen nuestros derechos como individuos. No queremos más socialismo, estamos hartos ya del sistema, y también sabemos que la opción que se propugna ser oposición al sistema es más de lo mismo. Sabemos que no nos va a brindar ese cambio que los jóvenes venezolanos de verdad queremos para el país. Cambio. Gracias a Grinzoni, muchas gracias por tu contribución. Ok, ¿quién sigue? Cambio. Amigos, yo quiero pedir las disculpas del caso, tengo que retirarme. Si no, digamos, si no puedo colaborar con algo más, ya me despido, a menos que necesiten algo, con mucho gusto, pero si no, pido las disculpas y el permiso del caso, por favor. Está bien, Claudio, un saludo grande, gracias por estar con nosotros, gracias por haber compartido, y después hablamos del tema del pastor Juan Chan, de las Sociedades Bíblicas Unidas. Un abrazo, chao. ¿Quién más? Entonces una pregunta para Grinzoni. A Grinzoni, cuando tú te refieres, claro, yo no sabía que tenías 19, yo creí que tenía, o sea, pero la juventud que está en los 20 y algo, ¿está fuerte todavía el tema de la emigración o no? Pregunto, gracias, te escucho. Pues sí, profesor, aquí en Venezuela se ha llegado a un punto tal en que los jóvenes ya no piensan en terminar su carrera universitaria, sino en que apenas tengan la oportunidad, pidan del país, como dicen de aquí, se van cuanto antes de tener la oportunidad. Le tienen ya un pavor a vivir aquí en Venezuela, ya no soportan esta situación que está pasando. Todos mis amigos que conozco dicen lo mismo, que de tener la oportunidad salen corriendo del país, se van, ya sea a Estados Unidos, ya sea a Colombia, a donde sea menos a Venezuela, y eso es la frase con la que se refieren. Y no importa si dejan... ¿Se cayó? Ajá, ok, bueno, no sé en qué momento se cayó ni dónde me quedé, pero creo que estaba hablando sobre de que no piensan en si dejan familia atrás, carrera universitaria atrás, sino en irse pronto del país.
Ese es el punto al que han llegado esa juventud que usted dice, entre los 20 y tanto algo. Buscan oportunidades en otro país que aquí no se les brinda. Pero como usted dice, es verdad, ser extranjero en otro país no es fácil. Y más, ya que el socialismo está en todos lados. Que en algunos países esté en menor medida o en mayor, eso es ya otra cosa. Pero de que el socialismo está ahí, se tienen que enfrentar también contra esos sistemas estatistas. Aquí los venezolanos, al menos los jóvenes, llegaron a ese punto en que ellos también tienen el sueño americano, el sueño de irse a Estados Unidos y prosperar, tener una familia allá. Pero lo que no saben es que en la última década Estados Unidos se ha vuelto uno de los países con mucha influencia estatista. Y es lo que desconocen. Aquí en Venezuela, la mayoría de los jóvenes que también tienen esa mentalidad de irse a otro país, desconocen mucho la situación de esos países a los que se quieren ir, no las estudian antes. Hay otros que sí, que gracias a Dios se les da bien la oportunidad, tienen familiares en el exterior y les va muy bien, pero hay otros que no, y como usted dice, en el exterior también la pasan mal, y eso es algo lamentable por los que se van y no les sale el plan como querían, y lamentable porque estamos perdiendo mucho potencial aquí en Venezuela, en el país. Yo no me caracterizo por ser muy nacionalista, pero sí me duele eso de que se pierde mucho potencial, que es el potencial de la juventud. En otros países he visto noticias sobre jóvenes venezolanos que en otros países tienen un papel destacante, ya sea en algo de ciencias, estudio, arte, música. Y es lamentable ver cómo se pierde todo eso, este sistema corrupto y corruptor que es el socialismo. Está corriendo todo ese buen potencial, lo está mandando hacia otro lado y aquí solo está quedando lo peor. Cambio. Bueno, por eso te preguntaba, yo a los jóvenes con los cuales tengo oportunidad de hablar, yo les desaliento a la emigración por otra razón además, porque eso es lo que Maduro quiere. Maduro quiere que lo que queda de la clase media, sobre todo de la juventud, se vaya del país, porque Maduro y compañía, Maduro y el régimen saben perfectamente que de ahí puede venir una oposición que ellos no van a controlar. Entonces, la emigración es algo que ellos están alentando. Las cifras de gente que se va, que hace la maleta, se va y tal. O sea, por eso yo me río cuando hay gente en otros países, aquí en Bolivia o de otros países, que me dice, pero bueno, ¿y los venezolanos que se van al exterior, los dejan ir? ¿El gobierno los deja ir? Digo, mira, no le hacen una fiesta de despedida para que no sea muy evidente, pero el gobierno se pone feliz cuando jóvenes con gran potencial que podrían ser un peligro para el régimen se van a Estados Unidos, Europa, Costa Rica, Panamá, a Colombia o a donde sea. Eso es lo que el régimen está buscando. ¿Okay? Por eso hoy yo puse algo de Thais Peñalver y me saltaron encima, pero lo que yo quería en el Facebook, pero lo que yo quería señalar es que esta mujer está al principio del artículo, después ya no, pero al principio del artículo ella describe muy bien que lo que para una mentalidad racional, digamos, un sentido común es un fracaso, para ellos es un éxito. El hecho de que de aquí a lo que falta para terminar el año y el año que viene haya 300, 400, 500.000 personas más de clase media que se van, sobre todo jóvenes de clase media que se van, eso para el régimen es un éxito. No te olvides lo siguiente, Agrinzone, eso es lo que ha pasado en Cuba, es una especie de desangramiento, ¿ok? De la juventud, de la clase media, de los profesionales, técnicos, obreros calificados, es una especie de desangramiento, ¿ok? Y eso es lo que ha pasado en Cuba. Una de las razones por las cuales la familia Castro sigue en el poder en Cuba es porque la gente que podía haberle hecho alguna sombra al sistema o alguna
desafío, alguna respuesta contestataria más o menos efectiva, prefirió hacer la maleta e irse, aunque sea irse en una rueda de camión, irse como sea, afrontando los tiburones, saliendo de la isla, pasando mucho peligro, etcétera, pero se van. Y lo mismo pasa en México. En México vos te encontrás en el sur de Estados Unidos con una cantidad de mexicanos que tú dirías, bueno, pero si esta gente se hubiera quedado, o sea, gente inteligente, despierta, con sentido común, razonable, si esta gente se hubiera quedado en México, a lo mejor el sistema no podía seguir en México con la misma esperanza de vida que sigue ahora. Y lo mismo en Venezuela. ¿Ok? El hecho, la emigración es una bendición para los regímenes estatistas en América Latina, porque la emigración les quita de encima potenciales problemas, gente potencialmente problemática. Entonces, es lo que... ¿No ve como, por ejemplo, en México se quejan de que reciben mal a los mexicanos en Estados Unidos? Y lo mismo en otros países también, ¿no? Que reciben mal a los hondureños o a los salvadoreños. ¿Qué es lo que el régimen quiere? ¿Qué es lo que un presidente de Honduras, de Costa Rica quiere? De Honduras o de El Salvador. Que los reciban bien, para que se queden y para que manden platita. ¿No ve que las remesas son una de las grandes entradas? Que manden platita, entonces la persona que puede trabajar en Estados Unidos arreglando techo, en la construcción, o en zapatería, en donde sea, que se vaya del país, eso es bueno. Y si manda una platita para su familia, entonces la familia tiene, eso es mejor todavía. No te olvides, claro, por eso lo de Taís Peñalver, yo lo puse, porque desde el punto de vista, de un punto de vista normal, digamos, es un fracaso. Los cientos, decenas de miles de hondureños, salvadoreños, venezolanos, cubanos, etcétera, que van a España, que a Italia, argentinos también, que van a España, a Italia, es el recordatorio permanente, el testimonio más claro, más ilustrativo y más aleccionador del fracaso de estos sistemas en América Latina. ¿Ok? Fracaso en todo, porque todos estos países tienen saldos de migratorios negativos. Entonces, pero para ellos es un éxito, porque para ellos significa tranquilidad. Para ellos significa, agrinzones y gente que me está escuchando, para ellos significa postergar los cambios. O sea, entonces los cambios no se hacen necesarios. ¿Por qué? Porque las personas que están disconformes, en lugar de cambiar su país, cambian de país. En lugar de cambiar el Perú y hacer un Perú nuevo, se van a Arizona, o se van a Texas, o se van a Florida. ¿Entiende? Ese tema lo vamos a seguir tratando, te digo porque se está terminando el tiempo y nosotros aquí somos muy severos con la hora. Vamos a seguir tratando el tema de la diáspora latinoamericana como indicador del fracaso de los sistemas estatistas, mercantilistas, socialistas, que Gloria Álvarez llama populistas en América Latina, y como al mismo tiempo un éxito notable para los que usufructúan ese sistema, para los que viven de eso, para los que lo dirigen, para los que comandan pues estos países. Bueno, no sé si hay alguien más, yo voy a empezar a despedirme también. Gracias. Cambio. Margarita, vos que siempre intervenís, no querés decir nada. Cambio. No sé, es que hoy ando así como infartada, profesor. Hoy estoy así como en shock, pero bueno, pero estoy a la escucha, estoy por acá. Cambio. Bueno, si no hay más intervenciones, se cumplieron las 2 horas. Muchas gracias a todos, han estado todos muy enriquecedoras las intervenciones. Yo estoy a la orden de aquí hasta el miércoles que viene. El miércoles que viene terminamos con el último tema, número 20. Terminamos ya entonces la parte de curso, digamos, y queremos ver a ver si podemos conseguir otra sala de esas que hay que pagar, a ver si se puede, ¿ok?
cambio y escucho. Me despido. Perdón, sí, profesor, también despidiéndome y bueno, sí me gustaría seguir hablando sobre el tema, de verdad es fascinante. Yo pienso que aparte de todo lo que usted ha dicho, que son puntos claves en que los jóvenes se estén yendo, sobre todo de Venezuela, también tiene que ver un poco con el marxismo cultural. Recordemos que por lo menos aquí en Venezuela eliminaron de la educación aquellas materias que te enseñaban que la familia era la base de la sociedad, como bien es cierto, y se trata de separar a la Sí, Hathor, gracias por señalar. Familias fracturadas, familias separadas son familias fracturadas. Para ellos es un éxito. Y por eso quiero recordar que nosotros, Gustavo está por ahí todavía, en el Perú, cuando hicimos Perú Nuevo, una de las banderas nuestras de la recuperación de la soberanía era el regreso de los peruanos en el exterior con sus capitales, porque algunos han logrado hacer dinero. Entonces hablábamos de que las 5 reformas iba a permitir la repatriación de las personas y de sus capitales, o sea, los peruanos que estaban en el exterior y su dinero, iba a significar la reunión de la familia peruana, la reunificación de la familia, de familias separadas y fracturadas. Todos esos temas no los tratan los anarcocapitalistas. Bueno, ahora sí me tengo que ir porque me llegó una visita inesperada, okay, que está aquí esperando. Un abrazo grande para todos, sigo disponible por Facebook. Chao, hasta pronto y gracias. Me desconecto. Bueno, buenas noches a todos. Y bueno, nos veremos el próximo miércoles, Dios mediante. Y gracias por haber estado por acá. Bueno, lo de infartada no fue por la clase, es porque estoy viendo la factura del seguro HC y los precios elevadísimos, lo que es la póliza. Bueno, pasen buenas noches y gracias por estar. Cambio.